buen día, gracias por acompañarnos. Iniciamos tu programa de hoy lunes y estamos invitándote a hablar de la nutrición, de lo que sí y de lo que no sirve tanto en materia de información que te vas a encontrar en Internet. Está inundada la Internet, las redes sociales, blogs, sitios web con información de nutrición. Pareciera que todos de veras nos cuidamos muchísimo. Hay recetas, dietas, fotografías, procedimientos, tutoriales. Hay muchas oportunidades para quienes disfruten de la cocina o para quienes sean dragones, que les guste muchísimo la comida, pues encuentran en internet una infinidad de opciones. Hoy tenemos la presencia de Griselda Jiménez de Body Santé, que nos va a dar una guía de cómo detectar buena información en internet y cómo no caer en los engaños de cualquier persona que puede decir o escribir cualquier cosa en internet y entonces incluso poner en riesgo nosotros mismos nuestra salud por hacer caso a fuentes que no son confiables en el tema de nutrición. ¿Quién sabe de nutrición y escribe acerca de ello? Ese será responsabilidad de quienes tengan acceso a internet para divulgar, pero quienes tenemos acceso a internet como consumidores para buscar información, pues tenemos una responsabilidad que es elegir sabiamente, discernir de toda la información que vemos que podría ser adecuado. Así que bienvenida, cuéntame si tú utilizas o ya has leído algo, has incluso puesto en práctica algún consejo visto por internet con respecto a la nutrición. Bienvenida, Griselda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, con un tema de verdad muy interesante, muy complejo y que hoy en día pues es parte de la vida de muchas personas, ¿no? Las redes sociales y la nutrición. Lo que sí y lo que no. Seguramente te han mandado, compartido o has visto algo ahí en tu Facebook o si usas Twitter que te llama la atención. Ahora la cebolla. Bueno, la cebolla milenaria, te dan todos los datos y te dicen que si te la tomas 3 veces al día, antes de cada comida, te va a quitar el cáncer, ¿no? O sea, yo creo que sí hay cosas que te llaman tanto la atención que suenan increíbles. Claro. Y se trata justamente de eso, ¿no? De poder identificar qué información es la que quiero incluir en mi vida, porque también se trata de querer qué información está basada en la ciencia para poder elegirla o no. Porque como bien lo dices, hoy en día la información está por todos lados, ¿no? Basta con dar unos cuantos clics, con entrar a tu celular, con simplemente quererte comunicar con algunas de tus personas queridas en algunos medios para que recibas algo de información también de nutrición. Entonces, es importante que identifiques quién está escribiendo, ¿no? En primer lugar, porque muchísimas de estas fuentes son escritas por personas que no son profesionales en el área de la salud y la nutrición. Y de verdad yo creo que no lo hacen con ninguna maldad, no creo que lo hagan con la intención, o quiero creer que no es con la intención de engañar, pero sí es importante que tú que eres el responsable de tu nutrición, empieces a hacer un filtro de qué sí vas a permitir, qué sí vas a obtener como información y qué sí quieres llevar a cabo para tener estos cambios de hábitos. Porque además de que hay muchísimas fuentes, pues también ahora salen con muchos nuevos términos, ¿no? De repente reforman o cambian un poquito un término que es científico con algo de mercadotecnia y sale un nuevo término en nutrición y esto hace que la gente de repente se pueda llegar a confundir. Porque en algún lugar este término es utilizado para algo y en otro blog o en otro sitio web lo encuentras de otra manera. Entonces empieza a generar confusión. Y además, o por si eso fuera poco, bueno, pues en nutrición y alimentación existen muchas corrientes y recomendaciones dietéticas que muchas veces se contraponen una con otra. Entonces empieza a generar todavía más confusión en las personas. Como bien lo dices, la finalidad de este programa va a ser entonces ayudar a identificar y poder discernir qué sí y qué no de la información en nutrición que estamos encontrando en la web y en las redes sociales, que hoy en día son una de las fuentes más importantes de comunicación. Es impresionante el alcance que tiene la información virtual. Es ahora el medio de comunicación más grande, ¿no? Y la velocidad y el movimiento que tiene esta información a veces es inimaginable. También para quienes publicamos la información en nutrición. No alcanzamos a pensar
que le llega a personas del otro lado del mundo. No alcanzamos a pensar que le llega a personas con a veces no el acceso a los alimentos que nosotros estamos recomendando. Y esto pues puede llegar a generar conflictos, ¿no? entre la persona que recibe la información y que no tiene el alcance al alimento. Por eso es bien importante lo que vamos a platicar del día de hoy, porque como les digo, no lo hacen con ninguna maldad, pero usted va a ser el único responsable de elegir qué información sí va a obtener como cierta y cuál va a ser su verdad, ¿no? Uh-huh. Porque existen muchas verdades, creo yo, ¿no? La verdad de uno puede ser la mentira de otro, y aquí entra también la bioindividualidad. Pues entonces es un tema en el que todos participamos. Seguro si tienes redes sociales, las utilizas, habrás visto, leído o publicado incluso información referente a la comida, a la dieta, a la nutrición. Platícanos cuál ha sido la nota que te ha sorprendido más, la información que te ha dejado dudando, ¿será cierto? ¿No será cierto? O que te ha sorprendido porque venía de muy buena fuente y tú no sabías. No sabías, por ejemplo, que los juguitos para los niños traen tanta azúcar, esos que les compran muchas mamás para el refresco, para el recreo, en lugar de un refresco, por ejemplo. Después de la pausa comercial vamos a seguir platicando de esto. ¿Cuál es la nota en redes sociales que te ha llamado más la atención y que tenga que ver con nutrición o con alimento? Ahorita estamos con el sí o el no en la red, con la asesoría de Griselda Jiménez de Body Santé, el Centro de Nutrición y Alimentación Saludable. Vamos a una pausa, regresamos. Estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y hoy estamos de estreno porque tenemos en la producción, a partir del día de hoy, el trabajo, el cariño, la atención y la vibra de nuestra querida Rosy Muñoz. Bienvenida, Rosy, a Club de Mamás. Toño Oregel en controles de audio, Brenda Tapia en los teléfonos y César en la imagen. Vamos a una pausa. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Interesante, hoy parece de repente, no sé si a ti te suceda en pláticas con tus amigas o en redes sociales cuando estás conviviendo con otros, escriben, comentan. Parecemos todos ya expertos en nutrición. Todos tenemos algún dato, nota o en el sentido de curiosidad que tenga que ver con la nutrición que aportar a una charla. Ay, el otro día yo leía que traen mucho azúcar los juguitos de los niños. Ay, yo supe que si comías guanábana no te va a dar cáncer. Ay, yo leí que si caminas 30 minutos antes de comer, te va a quedar el vientre plano. ¿Cuánta información hemos leído, sobre todo en redes sociales? ¿Y cuánta de esta es cierta? ¿Tiene un sustento científico? ¿Hay alguien, un autor con su firma detrás e investigaciones, o cuando menos un sitio web al que puedas llegar y preguntarle, oiga, yo leí esto, ¿será cierto? ¿Dónde está? Me interesa. Hoy vamos a platicar de todo ello y gracias a quienes ya comienzan a compartirnos sus experiencias como consumidores o lectores en el tema de la información nutricional. Hoy nos acompaña de Body Santé y estoy compartiendo también en redes sociales el dato de su Facebook de la tiendita Santé, porque ahorita llegaré a un momento en el programa en el que vamos a hablar de los alimentos y ahí hay muy buenos alimentos y están online para que lo puedan checar, que hoy nos visita Griselda Jiménez. Antes de empezar a leer lo que nos comparten, seguro tú traes muy bien ordenado, así que te dejo, Gris, para que nos puedas dar una idea. Como vamos a empezar a discernir entre una información y otra, lo primero que le voy a recomendar es que no se deje llevar por el número de like o seguidores que tenga una página, ¿no? Es increíble la competencia y adicción que ha empezado a despertar en las personas el acumular seguidores en las mismas redes, y que muchas veces en base a este número es la creencia o la clasificación como bueno o malo que la gente va teniendo sobre esa empresa o sobre esa persona. Yo creo que cuando se trata de un tema tan importante como la salud, no nos podemos convertir en borregos o no nos debemos convertir en borregos que sigamos al que siguen solo por el hecho de que otros lo siguen. Y no me refiero a seguir solo con el hecho de monitorearlo en Facebook, sino que me refiero a verlo y a creerlo como la única verdad, ¿no? Porque en muchas ocasiones llega a un grado la fidelidad que le tenemos a la publicación que hace fulanito de tal en su página, que lo creemos como la verdad absoluta. Y es importante que no te bases en el hecho de que tenga
40 y tantos mil seguidores en su página, ¿no? También es muy importante que tú tengas ahora sí que la posibilidad de elegir, porque en muchas ocasiones llegan personas a la consulta o llegan personas a la tienda y me dicen, oye, es que estoy buscando tal ingrediente. Y lo estoy buscando porque vi que alguien publicaba un jugo o una bebida que llevaba X ingrediente. Entonces, para poderlo hacer, estoy buscando por cielo, mar y tierra ese famoso ingrediente, ¿no? Y fíjense qué impacto, qué fanatismo puede llegar a generar que lo buscan. Y es muy importante comprender que en alimentación el proceso es muy general, pero la nutrición es un proceso muy individualizado, es un proceso muy personalizado y que debe considerarse dentro de esta individualización el alcance que se tiene de los alimentos, la zona geográfica, el clima, el estado de salud de una persona, los gastos que tiene una persona, porque si ese ingrediente es muy caro, pues no es necesario que usted se desviva y que usted pueda afectar la economía de su familia solo por poder hacer el jugo o el licuado de la manera perfecta como se lo publican por ahí en algunas redes sociales. La nutrición debe de ser muy personalizada y parte de personalizarlo es esto, qué tanto alcance tengo a ese alimento o a ese ingrediente. También es muy importante que no base la nutrición en modas. Hoy la salud es uno de los temas y de los campos que más vende. ¿Por qué? Porque somos una población enferma o en trance de enfermarnos, ¿sí? Y esto la industria lo sabe. Nuestro estilo de vida nos está conduciendo a enfermarnos y hoy por eso lo fitness, lo light, lo saludable vende. Entonces es bien importante también poder identificar qué de la información que me están dando es para venderme y qué información de verdad va con la finalidad de compartir o de abonarle a mi vida y a mi conocimiento o a mi conciencia en nutrición, ¿no? Sí, porque no es lo mismo compartir y vender, no hay que confundirnos, ¿sí? Hay que buscar fuentes que a lo mejor nos vendan algún servicio o que a lo mejor nos quieran incitar a algún servicio, pero que no sea su finalidad absoluta, porque entonces pues nos estamos dejando llevar únicamente por el consumismo también, por la moda o por el hecho de comprar y obtener algo, ¿no? Y es nuestra salud la que está ahí en juego alguno. También es bien importante no dejarnos llevar por la imagen o el físico de la persona que está haciendo las recomendaciones. Yo sé que la imagen habla mucho y habla más que 1000 palabras, ¿no? Y que el testimonio es el que arrastra. Pero el hecho de que la persona que publique tenga un vientre plano no significa que si tú sigues las recomendaciones que esa persona está haciendo o todas sus publicaciones, pues vas a tener un vientre plano, ¿sí? La imagen es importante, definitivamente, es una carta de presentación y cuando se trata de nutrición, pues el hecho de ser ejemplo es importante. Pero la nutrición no es únicamente estética, la nutrición no es únicamente tener un cuerpo moldeado o tener un cuerpo fitness o tener un cuerpo delgado, la nutrición es salud. Y no podemos basar nuestro juicio a la imagen de la persona que está escribiendo. Es importante también que busquemos cuál es su preparación académica, qué estudió, dónde estudió, qué tanta experiencia tiene en el campo de la nutrición, qué fuentes de información está consultando la persona que nos está publicando, si da la cara a quien está publicando también, ¿no? Obviamente que venga ahí el nombre, de dónde es, qué empresa, qué institución académica respalda esta información. Porque pues no podemos basarnos únicamente en que nos pongan que tienen un cuerpo plano, un abdomen plano y un cuerpo bien curviado para poder decir es una buena página o es una buena fuente de información. ¿Sí? Hay que tener un poquito más el criterio más amplio, ¿no? De dónde viene la información que me están dando. También es muy indispensable que no te confundas entre todas las gamas y corrientes de alimentación y nutrición que hay. Yo les platicaba al iniciar el programa que en alimentación hay muchísimas corrientes y esto pasa muy seguido. Se los digo porque también llega a pasar hasta a mí,
¿sí? De repente vemos que una persona publica información sobre lo importante que es hacer una dieta baja en hidratos de carbono y muy alta en proteínas animales, ¿no? El de cómete un filete. Y luego vemos que en otro grupo publican los beneficios de ser vegano o recetas vegetarianas, o luego de repente vemos en otra información que es importante quitar el gluten de la dieta, o alguien nos dice que a fulanito le quitaron el gluten de su alimentación. Y luego terminamos viendo que además puedes hacer una dieta detox, o puedes hacer todo un ritual de la mañana con jugos, o de pilón a lo mejor lees por ahí de los alimentos transgénicos y la importancia de irte a los alimentos orgánicos. Y bueno, esto de verdad genera estrés en la cabeza, ¿no? O sea, es tanta información que mucha de ella se contrapone, que mejor terminas en tu típico cereal con leche y si le pones fruta bien, ¿no? Porque pues, ¿por dónde empiezo a cambiar si toda la información no me lleva a ningún lado en particular? Y la verdad es que nada de lo anterior está mal. Nada de lo anterior es una mentira, ¿sí? Todas esas corrientes tienen fundamentos, pero tampoco es una verdad absoluta. La individualidad humana hace que funcionemos de la misma manera, pero que reaccionemos de diferente manera ante los alimentos y los nutrimentos. Y es por eso que todas esas corrientes tienen algo de cierto, le han servido a algunas personas, pero también es cierto que a muchas otras personas no le han funcionado. Y esto lo vemos desde que leemos estudios científicos, ¿no? Cuando leemos estudios científicos vemos que hay una parte de los evaluados a quienes les funciona y una parte de los evaluados a quienes no le funciona. Y a veces solamente nos vamos a la conclusión de que al 80% le funcionó, pero ¿y el otro 20% no le funcionó? Y también es una verdad que no le funciona. Vamos haciendo una cosa. Estás escuchando a Griselda Jiménez hoy con este lunes de nutrición en Club de Mamás, y yo te invito a que nos digas cuáles son los sitios, blogs o de alguna manera tus favoritos en el tema de redes sociales que te gusta leer y que te gusta compartir. Y hay que ser honestos también. ¿Qué tal están nuestros hábitos en el asunto de la lectura? Acabamos de escuchar a Griselda diciéndonos, pues sí, lees todas estas investigaciones y estas referencias. Híjole, pobres en el sentido de muy pobres son, primero, quienes tienen referencias, muy pocos sitios quienes tienen referencias, la mayoría son referencias muy pobres, ¿no? A veces nada más es extracto de la revista tal, sutanito dijo, pero más allá de eso, de que estén limitados, también existen hábitos de lectura. Y regresando con esto, nos platicas a ti qué te gusta leer en las redes sociales en motivo de la alimentación. Después de la pausa. Muchas gracias por tu atención, buen día y que tengas una extraordinaria semana. Te saludamos y te mandamos un abrazo muy fuerte si nos escuchas en Austin, en Texas, que hoy nos sintonizan por el 95.1 FM y que el día de hoy, pues además, les invitamos a ser muy, digamos que conscientes, también especiales en materia del consumo de información. Y seguimos con el tema, pero antes, ahí te va, un dato muy interesante. Mamá, escucha. Es para que las mamás escuchen, y los papás que están ahí, los abuelos. Seguro hay niños y niñas en casa que van a la escuela, y en la escuela tienen un gimnasio. Platícame si esto es cierto. Tú dirás, no, bueno, mi hijo va a una escuela, pero es no es colegio, no es privada, es pública. Sí, de eso te estoy hablando. Dime si en la escuela de tus hijos pusieron, no hace mucho, algún juego, alguna instalación que pareciera que iba a ser para hacer deporte, porque se supone que se implementaron y hubo dinero de por medio gastado en circuitos de activación física, en poner gimnasios al aire libre en los patios o en alguna zona de las escuelas, y no fueron pocas, 150 primarias y 100 secundarias, que aquí en el estado de Jalisco, cuando menos, en el sexenio de Emilio González Márquez, pues se dio esta noticia y esa realidad. El tema es que hace 3 años de esto, y
aunque no existe un diagnóstico de en qué estado están estos equipos que se pusieron en las escuelas para hacer ejercicio, sí se sabe que en su mayoría no fueron utilizados para lo que fueron creados y puestos ahí. Y no por ganas, falta de ganas o no porque los chicos no quisieran hacer ejercicio, sino porque las mismas escuelas requerían tener maestros a cargo de estas zonas de reactivación física y evidentemente servir de motivadores para estos niños, hacer un plan específico en donde todos los alumnos pasaran por ahí, no solo a la hora de recreo a sentarse y comerse su lonche, sino que verdaderamente estuvieran organizados estos circuitos de activación de manera que se utilizaran. Platícame si esto ocurrió en algún momento o sigue como un plan en la escuela de tus hijos, para hacer ejercicio, si pusieron estos gimnasios, y te lo digo porque ya existe información del actual secretario de Educación, Francisco Ayón López, como muy puntual a no repetir los errores que se tuvieron y a pues reactivar estos circuitos, capacitar a los maestros que no se les capacitaron, aunque no han hablado todavía de generar plazas nuevas como para que acudan y tengan un encargado, que sería lo ideal por lo visto. No solo el maestro de educación física, no cargarle la mano al maestro de educación física que ya de por sí tiene sus clases, sino a favor de este proyecto y para que dé resultado, ahora sí, y que además sea una acción en conjunto con todo lo que tú y yo hemos visto que cuando menos de referencia y de discurso se está haciendo de alguna manera la aprobación de los lineamientos en alimentos de las escuelas que se expenden en las tienditas y en las cooperativas, y lo que se ha estado anunciando en estos últimos días de escuela que no cumpla con esos lineamientos y que venda alimentos que no están permitidos para los niños, se les va a multar a partir del mes de octubre. Entonces, junto con todo esto, que es toda una fuerza por cambiar hábitos alimenticios en las escuelas con los niños, también está esta iniciativa de practicar deporte. 1 de cada 3 niños en el estado de Jalisco, desde donde transmitimos este programa, tristemente padece obesidad. 1 de cada 3 niños, y está aquí incluido niñas y niños, y además el tema de la pasividad, de la falta de activación física, no se están moviendo el 50% de niñas y niños en planteles escolares. Entonces, bueno, es todo un tema no solo de las escuelas, de los papás, que les estamos obviamente también inculcando y con el ejemplo arrastrando hacia estos hábitos. Bienvenidos todos quienes llegan con nosotros hoy. Estamos platicando con Griselda Jiménez y estamos compartiendo cuáles son los sitios web, la información y las notas que tú consumes en red con el tema de nutrición. Sandra, gracias por llamarnos. Dice, yo vi un video en internet sobre el exceso de sodio que contienen las galletas y los cereales, que las etiquetas las hacen confusas para los consumidores, justo para que nos distraigan, nos aburran y entonces esto sirva para comerte lo que sea sin darte cuenta. Sandra pregunta a nuestra invitada, ¿qué opina? Yo creo que es muy bueno el hecho de que ya podemos tener ese tipo de información, pero hay que saber de dónde viene, ¿no? Si a lo mejor lo está haciendo el poder del consumidor y tú ves que está buscando información o te dice con sustento qué cantidad de sodio tienen, pues definitivamente te están dando una buena información, te están ayudando a abrir los ojos. Mucha de la información que está publicada es buena, mucha otra no, o es mal interpretada, porque no basta solo con tener información, hay que llevarlo a cabo. También no basta solo con tener los medios, como lo podemos ver ahí en la nota que nos platicaba Claudia, pues se puede tener los medios de los circuitos de activación y no llevarlo a cabo. Por eso es importante dar el siguiente paso, ¿no? Si tú ya te diste cuenta, si tú te ayudó a la información a abrir los ojos de que tienen una alta cantidad de sodio y que definitivamente las etiquetas están hechas a manera de disfrazar mucho de lo que tienen los alimentos, bueno, pues entonces empieza a hacer tus propias galletas o empieza a elegir galletas que tengan ingredientes un poquito más naturales, porque es dar el siguiente paso a partir de la información, ¿no? Muy bien. Sandra dice, gracias Luis, dice, para mí es un fraude los anuncios que salen en la televisión donde dicen que moldean el cuerpo,
pero no hablan de un régimen alimenticio. Pues definitivamente, ¿no? Se trata de todo un conjunto, desde la alimentación, la actividad física, la parte mental. Si únicamente te dan una solución o te dicen que lo van a hacer, pero no te dicen cómo, o no te dicen cómo empieces, pues de nada va a servir, ¿no? O si nada más te plantean el problema, pues tampoco de nada va a servir. Sí, y lo que observa Luis y muchos de nosotros es el cinismo, el descaro con el que venden estos productos o servicios. Lo peor, Luis, y todos los que de alguna manera se ponen críticos con estos anuncios, que es pues tal cual publicidad engañosa, es lo triste, es que la gente los compra, ¿sí? Y mucha más de la que pensamos, incluso gente que está por encima de la media en el tema de los estudios, que dices, ¿de veras les creíste? No era por ahí. Y bueno, nos hablan y nos dicen, porque es una mercadotecnia pensada, está elaborada con palabras, con música, con imágenes, que justamente van a atrapar nuestra atención y nos van a decir lo que queremos oír. Lo que queremos oír es que de una manera muy fácil y muy rápida y sin esfuerzo alguno y comiendo todo lo que más te gusta, que regularmente son productos que tienen mucha grasa, mucho azúcar, mucha sal, que aún sin cuidarte de ninguna manera va a ocurrir milagrosamente esto. O sea, todo eso, si lo traduces, te están diciendo, esto es un engaño, esto no es cierto. Cualquier persona de nosotros adultos que alguna vez haya intentado bajar de peso con un régimen nutricional o subir de peso o recuperar la salud, sabemos que requiere un compromiso y que requiere una guía profesional y también un esfuerzo diario que te va a llevar en algún momento a una meta, no siempre corta, de 2 o 3 días o de un fin de semana o a lo largo de 8 horas, en donde vas a ver mágicos resultados. Claro, yo creo que también no nos hablan de un proceso, porque lo único que nos están vendiendo es compra el producto, ¿no? Sí. Si lo compras, ya va a suceder. Nada de esto sucede por obra de magia. Entonces no te venden un proceso porque no lo hay. La intención única es que lo compras, que lo obtengas y ya. Y pues definitivamente, como bien lo marcas, pues desde ahí podemos ver que es una mentira, ¿no? Que a partir de un cambio es que vamos a obtener cambios. Si te dicen sin sacrificios o si te dicen que puedes seguir haciendo todo igual, nada más cómpralo, pues es una mentira, ¿no? Hay que aprender a filtrar esa información, que está muy bien hecha su mercadotecnia, que está muy bien cuidada. Hay muchísimos profesionales de ventas detrás de esas imágenes, pero nosotros tenemos la oportunidad de elegir. Yo creo que es el derecho con el que nacemos, ¿no? Es el único y verdadero derecho con el que nacemos. Tú eliges si dices sí, si dices no, si aceptas o rechazas. Y esto es en la vida diaria, ¿no? Siempre estamos tomando decisión a partir de un sí o un no. Y por supuesto que aquí está la parte de la alimentación y la parte de la información que nos están dando. Tú fíltrala. Tú eres el que vas a discernir qué sí quieres tomar, qué sí vas a intentar, porque no nada más se trata de que alguien te lo dijo, decides que lo vas a hacer. Si tú en el intento te das cuenta que no aplica contigo, que no te hace sentir bien, pues entonces eres parte de ese 20% de los cuales les hablaba yo en los estudios que llega a suceder que no les funciona. Vamos a una pausa, regresamos contigo en Radio Mujer. Son las 10 de la mañana con 49 minutos y esta semana vamos a tener muy buenos programas. Esta semana te invito a que nos sigas de cerquita, que recuerdes y que además compartas con tus amigas y amigos esta información, porque buscamos que la fuente de las noticias que aquí se conocen, pues sea buena, que los expertos se dediquen a lo que se dedican y que puedan venir a defender sus puntos. Los lunes tenemos nutriólogos, los martes regularmente contamos con gente que está involucrada con la comunidad educativa para darnos
datos a los papás de cómo seguir alimentando el deseo de aprender de nuestros hijos, ya sean chiquititos o grandes. Los miércoles contamos con ahora sí que los enamorados de las mamás y los bebés, todo lo que tenga que ver con información prenatal, embarazo, psicomotricidad. Este miércoles vamos a tener algo muy interesante para que no te lo pierdas. Los jueves ya son los psicólogos que vienen con información y siempre buscando dar la orientación precisa cuando tienes una pregunta, un problema, una duda del comportamiento de tus niños y que te va a servir muchísimo. Este jueves nos acompañará el licenciado Claudio Chekvek. El viernes ya vamos soltando un poco, pero no dejamos la semana sin haber tenido pediatra en casa. Y fíjate que con el tema de la nutrición en particular o de la alimentación en los primeros años vamos a contar este viernes con la presencia de un médico que está involucrado en la parte de las guarderías, los bebés y lo que comen. Entonces espero que el viernes puedas también escuchar el programa y que corras la voz, compartas la información que también nosotros tenemos, que a su vez muchas veces compartimos de otros sitios o de otras redes sociales, como es el caso del Facebook de Club de Mamás, que está activo durante el día para saludarte. Bien, Griselda, seguimos con el tema porque nos queda nada más esta última parte del programa y han surgido varios asuntos. Uno, discriminar, es decir, ser como muy cuidadoso, no creernos todo de principio. Y en las redes, pues también, ¿por qué no divertirnos? No se trata tampoco de tomárnoslo siempre en serio, ¿no? Claro. Y también un poquito quiero tomar este punto de que si la información que te están dando es únicamente de meterte miedo, pues mejor ni la recibas. ¿Sabes? Esto sucede mucho en que la gente nada más nos asusta, ¿no? Te hablan de lo negativo de un alimento, satanizan un alimento o te dicen te vas a morir por esto si estás... Y la verdad es que el hecho de asustarnos, pues el cambio nos va a durar lo que nos dure el miedo, ¿no? A partir de que se nos agarre un poquito de valentía, pues, o rebeldía, se nos va a acabar la concientización. Entonces es muy importante que no agarres información que solamente te asuste. Porque luego por ahí andamos nada más asustados y eso no nos va a generar un cambio definitivo. Fíjense que esto sucede mucho con el caso de los diabéticos. En cuanto los diagnostican, bueno, les empiezan a soltar un recital de enfermedades de que le pueden dar por ser diabético y al final lo único que les dicen es no comas azúcar, ¿no? Entonces, mientras reciben la información, mientras les dura el miedo, no van a consumir el azúcar o van a regular su cantidad de ingestión de azúcar, pero en cuanto se les pase o le pierdan el temor o se den cuenta que con esto no les pasó nada, van a empezar a volverlo a consumir. Entonces es importante que no nada más recibas información pues amarillista, ¿no? Hay que buscar información que sea un poquito más divertida, que aporte, que concientice. Y antes de tomar una información como cierta, pues pregunta, toma otras fuentes, busca especialistas, consúltalos, consulta programas como estos en los que están basados o asesorados por personas que se dedican a las diferentes áreas de la salud. Cuestiónalas, pero al final de cuentas tú vas a decidir, ¿sí? Obtén varias verdades, digámoslo así, y tú crea la tuya. Y tú decides a partir de tu experiencia. En cuanto lo ejecutes, ve que le cae bien a tu cuerpo, ve cómo te sientes. A lo mejor no va a ser el cambio a la primera semana, ve notándolo. Y tampoco te aferres, si algo no te cae bien, no es para ti. Por más saludable que pueda ser, no te aferres a ello. Lo que sea de verdad sano o sea de verdad bueno para ti, es a lo que tienes que aferrarte, ¿no? Y antes de compartir a otros una recomendación en nutrición, pues recuerda y valora la individualidad de los otros y la individualidad tuya. Porque hoy compartir está solo con un pequeño clip en un botón, ya compartimos, ya se extendió la información. Pero muchas veces esa información no valora la individualidad de uno y otro. Y a veces es por eso que compartimos el menú que nos funcionó, que hacemos el programa de nutrición que le funcionó a otro, o que el medicamento que me funcionó a mí se lo estoy recomendando a otro. Y acuérdense que somos diferentes. Hay que respetar esas diferencias que nos hacen únicos, también en materia de nutrición. Recuerde que cuando nosotros, las personas que estamos escribiendo o compartiendo información, les contamos algo, va a partir de nuestra experiencia, que puede ser basada en la información científica o en nuestra experiencia en carne propia.
pero no quiere decir que sea la verdad absoluta. Entonces es importante que tú, a partir de tu experiencia, decidas qué va a ser lo que se va a quedar para ti. Y que también en la experiencia que viva tu familia con la nutrición, pues les permitas que ellos vayan tomando y se vayan haciendo quienes decidan cómo nutrirse, cómo alimentarse. Hay mucha información, estamos en la era de la información. Hay que ser pues muy despiertos para poder hacer ese buen filtro, ¿no? Para poder ver que sí y que no. Lo más ideal sería basarnos en información científica, consultar y leer artículos científicos. Pero a ver, seamos honestos, ¿quién va a entender un artículo científico? Solo aquel que conozca la ciencia de lo que está publicando el artículo científico, ¿no? Porque el artículo científico me va a hablar con términos muy propios de la ciencia que están hablando, o con metodologías muy propias que va a conocer solamente aquel que conoce esa ciencia. Entonces, ¿de quién nos vamos a creer? ¿No? De nosotros. Busque, utilice la información, busque que la información esté sustentada, que si está usted leyendo un blog, que sea de una persona que esté capacitada, y cuando la lleve a cabo, usted decida si le sirvió o no le sirvió. ¿Sí? Yo creo que eso es la mejor manera de hacer un filtro y de poder discernir que sí y que no de la información que hay en las redes sociales. Yo estoy segura que ustedes van a poder incluir algunos puntos, agregarlos a los que son las recomendaciones de nuestra experta. Gracias, Gris, muy interesante, porque definitivamente, pues, cuánto del tiempo diario, cuánta de nuestras ideas, de nuestro intercambio con otros, hablando de la comunicación, es lo que sucede en redes sociales, ¿no? Y es muy fácil caer en hábitos que son además también contagiosos, donde solo ves una fotografía o donde solo lees una infografía, pero a la pasada no te das el tiempo para obtener mayor información. Y si algo te llama la atención, como la cebolla puede curar tu vida, pues ve la foto, checa, déjalo incluso para más tarde. Tal vez en ese momento no te puedes distraer como para leer todo el artículo de la cebolla, pero sí vale la pena que lo tengas como un pendiente para completar la información. Y ¿saben qué? Lo interesante es que resulta para nosotros adultos que tenemos cerca, niñas y niños, ya sea porque estamos criando, porque estamos educando o cuidando, acompañando a estas nuevas generaciones, en también darles el poder que tiene esta decisión desde pequeños, y que ellos sepan que hay mucha gente que tiene intenciones, así como cuando hablamos con ellos de los peligros que les acechan. Bueno, aquí hay que hablar con ellos de lo que pueden ver por televisión, escuchar en redes sociales y consumir, que es basura. También hay información chatarra de nutrición en las redes. Hay que alertarlos sobre ellos, cómo identificarla, ¿no? Y cómo de alguna manera tengan la confianza también de vernos a nosotros y de comentar, discernir e incluso ir juntos por la información, decir, ay, a mí no se me hace, yo creo que no. A ver, ¿por qué no empezamos a investigar? A ver, tú entra a tus fuentes, yo entro a las mías, vamos a buscar a ver si es cierto que la guanábana cura el cáncer. ¿Quién dijo? ¿A quién se le ocurrió primero? Porque en todo caso, pues también estamos frente a una oportunidad de inventar, ¿no? De crear nuevas noticias, y niñas y niños hoy que son tan hábiles para el tema de las tecnologías, pues muchos de ellos ya están empezando a generar información para las redes, ¿sí? Claro, de lo que les gusta, libros, videojuegos, pero también, por supuesto, van a empezar a ver muchos de ellos la posibilidad de crear negocios, de empezar con una actividad que probablemente tenga que ver con la nutrición o con los hábitos saludables. ¿Tú qué sabes? Los emprendedores ahora empiezan no solo más jóvenes, sino con ideas muy interesantes e integrando las redes. Y esto ocurre en casa, ahí, entre la cocina y el baño, y en las horas donde tendrían que estar haciendo tarea, están metidos en un blog. Así que vamos animándonos también a integrar más de esta información. Body Santé es el centro de alimentación y de nutrición. ¿Dónde podemos encontrar más información de ustedes? En nuestro sitio web, la web es parte de la información, es www.bodysanté.com.
gris.com o llamándonos al 3631-3525. Muchas gracias, Gris. Compartí ahorita por el Facebook esas rosquillas de zanahoria, tu receta. Se me antojó. Muchas gracias. Hasta mañana.